Unánimes ha cambiado. Entonces la filmina de qué es Unánimes también la tuvimos que cambiar. La parte superior es el Unánimes digital. Ese Unánimes tiene más de 25 años de estar en línea, pues. Tenemos a mano izquierda todas las publicaciones nuestras, todos los estudios bíblicos, tenemos todas las presentaciones, todos los PowerPoints, todos los sermones, todas las charlas, todo ahí. De lunes a viernes, 50 semanas al año, salvo Semana Santa y la última semana de diciembre, distribuimos una lectura diaria con una reflexión en audio y por email. Ustedes ya han visto los videos de Contracultura que pretendemos llegar con conocimiento teológico a la gente que no tiene Biblia, que no sabe, que no entiende, que anda por ahí sin saber nada del Señor. Y el nuevo programa nuestro, Veritas, que lo que busca es sentar las bases correctas de la verdad del Evangelio de Cristo, sobre todo enfocado a gente joven. Y la parte de abajo es la parte interesante de cambio. Empezando 1 de julio, vamos a tener nuestras reuniones de iglesia en las casas. Aquí nos juntamos, aprendemos, nos gozamos, pero en realidad donde vamos a hacer iglesias en las casas. Entre semana tenemos ya grupos en Alajuela, en Heredia, Santana Escazú y en Occidente. Los palmareños, véanlos allá. Y allí nos vamos a ver todas las semanas. Todas las semanas vamos a tomar la cena del Señor, vamos a aprender, vamos a adorar, vamos a alabar. Los grupos de ahí van a poner de acuerdo en qué ministerio de ayuda social van a hacer. Ahí van a donar sus horas, que es más importante que su dinero, porque el tiempo es vida y cuando uno dona horas, dona vida. Y es ahí donde cada uno de los grupos se va a poner de acuerdo a dónde quiere ir a ayudar. Después esos grupos nos vamos a juntar una vez al mes aquí, los que forman parte de esos grupos, en un evento que no es este, es otro, donde vamos a tener una prédica. Vamos a ir sistemáticamente predicando sobre un libro de la Biblia y una vez que terminemos ese brincamos a otro y ahí nos dará hasta que Jesús venga. Y nuestras reuniones mensuales que son estas, son reuniones abiertas, puede venir el que quiera y la idea es que venga la mayor cantidad de gente posible a escuchar estos temas. Y puse esa notita ahí abajo porque la semana pasada alguien me dijo que había una confusión con temas de platas y dineros en todo esto, porque entre todos ustedes han comprado sillas, mesas, han puesto cosas para el techo que estamos poniendo un sarán para que podamos reunirnos los sábados en la tarde y entonces la lluvia no pegue en el zinc, entonces estamos poniendo un sarán para que no haya bulla. Y eso es porque ustedes lo han facilitado. Le decía ahora Mingo que gracias al Señor, todos los que trabajamos en Unánimes tenemos otro trabajo. Por lo tanto, no vivimos de esto. No tenemos necesidad, gracias a Dios, porque Él nos provee de otra manera, de que los que se congregan o los que vienen o los que se reúnen aquí, recoger ofrendas para poder financiar el ministerio. Por otra parte, al pasarnos aquí, este gimnasio de CrossFit no nos cobra, entonces no tenemos que pagar alquileres, por lo tanto no tenemos que pagar gastos, por lo tanto no tenemos que presionar a la gente a que nos dé plata para financiar nada. Entonces, para dejarlo claro, no solo a ustedes, sino a la gente que nos va a ver después en los videos, Unánimes no recoge ni diezmos ni ofrendas. No lo hace porque no necesita. Gracias a Dios, el Señor nos bendice a los que estamos aquí y podemos correr, llevar adelante el ministerio sin necesidad de solicitar dinero, de una forma o de la otra. Lo cual no quiere decir
que las iglesias que sí tienen esas necesidades lo estén haciendo mal. Porque el Señor llama gente a trabajar a tiempo completo en su ministerio y esas personas tienen esposa, tienen hijos que tienen que ir a los colegios, tienen que alimentarse todas las semanas y por lo tanto las iglesias tienen que sostener a esas personas que el Señor llamó a tiempo completo. Entonces no crean ustedes que el hecho de que yo esté diciendo esto estoy haciendo una crítica a las iglesias que sí lo hacen. ¿Okay? Pero unánimes, gracias al Señor, no tiene la necesidad de cobrar. Nada, ni diezmos, ni ofrendas, ni nada. Bien, como siempre, nosotros hacemos cada vez que elegimos un tema, lo enmarcamos dentro de la teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Un estudio sistemático de las doctrinas bíblicas, o sea, de las enseñanzas bíblicas. Está abierto por temas y nosotros en nuestras reuniones mensuales lo que queremos es analizar temas, precisamente. Entonces nos queda perfecto ir haciendo análisis doctrinales de teología sistemática. Yo sé que esto sonó como muy de seminario bíblico, ¿verdad? Pero el tema es que desde los púlpitos en las iglesias se debe predicar un texto bíblico y exponerlo para que el Señor nos hable a partir de su palabra. Pero desde estas conferencias buscamos un tema y lo explotamos alrededor de toda la Biblia, que usualmente no se hace o no se debería hacer desde los púlpitos de las iglesias donde se predica un texto bíblico. Entonces esa es la gran diferencia. Hoy vamos a tocar el tema central. Cuando hablamos de teología, yo me acuerdo alguien me decía, es que ustedes idolatran la teología en vez de la experiencia y la vivencia y la música y los dones del Espíritu y todas estas cosas. Y yo le decía, imagínate qué es lo más importante de toda tu vida si no es la teología, porque la teología es el conocimiento de Dios. ¿Qué más importante de eso puede haber? Entonces sí, hoy, particularmente el tema de hoy es, yo diría que es el tema más importante de las Escrituras. No puedo encontrar otro. Porque si uno dice, bueno, es que el tema de las Escrituras es la salvación del ser humano. Sí, pero ¿por qué? ¿A qué se debe que el ser humano requiera ser salvado? ¿Quién lo salva? ¿Y de qué lo salva? Otra vez me decían, bueno, es que, ¿de qué nos salva Dios? De Dios mismo. Porque es el mismo Dios que nos salva, aquel que va a enjuiciar a los pecadores y los va a condenar por una eternidad. Es el mismo. Entonces el tema va a pasar por el que yo diría es más allá de un atributo de Dios, es su esencia, la santidad de Dios. Este tema, debo decirles que es un tema que no se toca mucho en el mundo cristiano, porque, la sola idea de que Dios es perfectamente y absolutamente puro nos hace a nosotros no acercarnos a esa pureza, porque la pureza revela el pecado, la pureza revela la imperfección, la pureza revela la desobediencia. De ahí que es un tema que se toca poco. Hoy nosotros vamos a profundizar en este tema en particular. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? Tres en realidad, pero no encontré la carátula del libro Explorando las Excelencias de Dios de Robert Deffinbock, que es uno que nos ha ayudado mucho en la serie de los atributos de Dios también. Pero estos otros dos, el libro de los atributos de Dios de A.W. Pink, que es cortito, pero es un clásico de los atributos de Dios, y sin duda alguna la obra más importante que se ha publicado en la historia de la iglesia después de la Biblia relacionada con la santidad de Dios es ese libro de R.C. Sproul que se llama precisamente La santidad de Dios, y es el tema por el cual él es más conocido. La agenda de hoy vamos a intentar, como siempre, cada vez que nos reunimos. Hola Anita. Cada vez que nos reunimos, tratar de profundizar lo más que podamos. Vamos a tener a media mañana el breakcito
y al final un almuerzo. No voy a analizar cada una de esas cosas. Y sí necesitamos para hoy tener algunos términos bien claros. Cuando hablamos de santidad de Dios, hablamos de su pureza, porque Él es absolutamente separado del pecado. Y hablamos de su distinción, Él es diferente de todo lo creado, es apartado. Rolly más adelante va a profundizar en esto. Cuando hablamos de la santidad aplicada, hablamos de que Dios consagra o separa algo. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él nos apartó, nos separó, nos consagró, nos pasó de una posición de condenación a una posición de salvación, nos pasó de las tinieblas a su luz admirable, como dice Pedro. Él consagra o aparta. Y las otras palabras que son usadas alternativamente, que me parece a mí que habría que conocer sus conceptos, son: uno es blasfemia, que es injuriar, es hablar mal de Dios. Blasfemar en términos generales viene de blapten, que significa injuriar, y feme, que es la reputación, es ensuciar la reputación de Dios. Los blasfemos hablan mal de Dios. Y el sacrilegio, que la palabra viene del latín acrilegium, que es hacer algo irreverente ante algo que se considera sagrado. Por ejemplo, cuando los griegos invadieron Palestina allá por el siglo, ¿qué habrá sido eso? 2 o 3 antes de Cristo, un tipo que se llamaba Antíoco Epífanes IV se metió al templo de Jerusalén, se fue al altar y sacrificó un cerdo, siendo el cerdo el animal más inmundo para los judíos. Eso es un sacrilegio. Eso es hacer algo irreverente y profundamente insultante en un lugar sagrado.